Hola gente, ¿qué tal? Muy bien, vamos a continuar nuestra clase de inmunología. Vamos a tocar mucho hoy sobre el concepto de inmunidad innata. ¿Qué es la inmunidad innata propiamente? Ya en clases anteriores nosotros dijimos que la inmunidad innata es con la que nosotros nacemos, podemos denominarlo inmunidad congénita o también su otro nombre, la inmunidad inespecífica. Ese tipo de inmunidad no presenta memoria, ¿sí? Básicamente no presenta memoria. Bueno, nosotros los dividíamos en cuáles formas. Los dividíamos de dos maneras: las barreras naturales de nuestro cuerpo y las células que las componen con sus receptores propiamente, ¿verdad? Las barreras naturales, físico-químicos, ¿no? En este caso tenemos lo que sería un ejemplo principal, la piel. La piel justamente es una barrera muy importante de nuestro cuerpo porque nos separa, como ya dijimos, del medio externo de nuestro medio interno, ¿verdad? La mucosa hace lo mismo porque por dentro, por ejemplo, en el tubo digestivo, nosotros nos alimentamos y con todo eso adquirimos microorganismos y no deberían de entrar esos microorganismos a nuestro sistema. Entonces la mucosa también hace parte de nuestra barrera. Estos denominamos, por ejemplo, las barreras físicas. Y luego algunas otras barreras químicas le decimos el jugo gástrico, que justamente por tener un pH muy ácido, entonces nos ayuda a eliminar a esos microorganismos no deseados. Las lágrimas también nos ayudan presentan inmunoglobulina A, tiene mecanismo de arrastre, entonces dependiendo de qué tipo de mecanismo tenga de protección, nos ayudará a defendernos propiamente. Muy bien, esto sería la barrera química. Estos son ejemplos, existen más, ¿sí? ¿Qué nosotros tenemos que preguntarnos al nosotros hablar de barreras justamente? Tenemos que preguntarnos cuáles son los mecanismos de la defensa propiamente que tiene esta inmunidad. Tenemos la integridad propia de estas barreras, es su mecanismo, ¿verdad? El epitelio, porque tenemos que tener en cuenta que la piel, la superficie de la piel, está conformado ¿por qué? Por tejido epitelial. Entonces, ¿qué tipo de epitelio es? Y este tipo de epitelio nos va a defender. La piel, por ejemplo, es un epitelio estratificado con queratina. Entonces, el mecanismo de defensa sería justamente la barrera, la camada de queratina que tiene la superficie. La mucosa, dependiendo en qué sistema estemos, por ejemplo, en lo que sería el sistema digestivo, la parte superior, esófago, tenemos epitelio estratificado pero sin queratina, ¿verdad? También esa estratificación, esas camadas, nos ayudan justamente a la defensa. Cuando nosotros hablamos de mucosa en sí, no tenemos que olvidar que la mucosa secreta el mucus, que hace, es una secreción importante que hace de barrera también. Y lógicamente no olvidar el recambio celular, porque el recambio celular hace el mecanismo de arrastre, tipo esa descamación de las células y que crezcan otras células hacia la superficie, hace justamente un mecanismo también de protección. Y por algún motivo, si estas células sufren alguna lesión, estas van a secretar las famosas citocinas. Ya vamos a ir viendo qué serían las citocinas, ¿sí? Las células. Cuando nosotros nos referimos a las células propiamente de la inmunidad innata, son todas las células de nuestro cuerpo en general. Porque justamente acá, al nosotros hablar de barreras naturales, estamos citando las células epiteliales, ¿sí? Pero específicamente vamos a tomar 3 tipos de células, ¿sí? Aparte de todas, ¿verdad? Los neutrófilos hacen parte de la inmunidad innata, es un polimorfo nuclear, un granulocito, ¿sí?
Los macrófagos propiamente, que son del tejido conectivo, al nosotros denominarle macrófago, es porque ya está localizado en el tejido conectivo. Y justamente el natural killer, ¿sí? Son los linfocitos natural killer, hace parte también de la inmunidad innata. Es una clasificación que no tenemos que olvidar. Como dijimos, las citocinas. ¿Qué son las citocinas? Las citocinas son moléculas proteicas secretadas tanto por las células de la inmunidad como las células no inmunes, ¿sí? Normalmente las células inmunitarias son las que mejor secretan las citocinas, pero no por eso que las otras células no secretan, ¿sí? ¿Cuál es la función propia de estas citocinas, de estas moléculas, ¿sí? Su función es que actúa como mensajeros entre las células, mensajeros químicos entre las células. Dependiendo del mensaje, algunos mensajes son para estimular y otros mensajes son para inhibir alguna acción de las células o, por ejemplo, de una reacción inflamatoria. Estas citocinas las clasificamos en tres grandes, por ejemplo, la interleucina, que su sigla es IL, los interferones y el factor de necrosis tumoral, ¿sí? Cada una va a tener un tipo de célula, la va a secretar de manera específica, ¿sí? Muy bien.